Imagina que un día completamente normal decides ir al gimnasio. En ningún momento te quitaste los zapatos, no te bañaste ahí, simplemente fuiste, estuviste 45 minutos haciendo ejercicio y te regresaste a tu casa. Pero después de una semana comienzas con mucha comezón. Incluso te empiezas a rascar, te empiezas a dar cuenta que la lesión se empieza a hacer roja, se hace un poco circular, un poquito más grande y terminas con esto. Y sí, esto que vemos aquí es un hongo. Bueno, pues algo así fue el caso de esta mujer, el cual un día fue al gimnasio para después de unos días empezar a quedarse calva de solo una zona de tu cabeza. Afortunadamente fue a consulta y tiempo después el pelo empezó a crecer donde tenía que crecer. Pero es que hay demasiadas cosas que te puedes contagiar en un gimnasio. ¿De veras, de veras? Pero el día de hoy vamos a hablar de una de las más comunes. El cómo prevenirlas, cómo detectarla y cómo tratarla. Porque sí, las consecuencias de esto pueden ser bastante feo. Soy el Dr. Pablo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes conocer sobre la tiña. Nada más antes de iniciar me gustaría recordarte que si no estás suscrito al canal agradecería muchísimo que lo hicieras. Si te gusta este video o los demás que tenemos en el canal agradecería muchísimo que dejes tu me gusta. Y si no te gusta lo que estoy diciendo o tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Esta es la manera en la cual me doy a entender si estoy haciendo bien o mal las cosas. Y sobre todo, si consideras que es una información de valor, por favor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos, porque es un tema muy común y créeme, ocurre mucho más de lo que tú llegas a pensar. La tiña es una infección superficial de la piel, el cabello o las uñas, causada por hongos conocidos como dermatofitos. Y literal, así se llama el hongo, dermatofitos. Lo que estos llegan a causar es una lesión, la cual es circular, que puede dar demasiada comezón, puede incluso llegar a doler, pero también se llega a descamar. Y bueno, a lo mejor cualquiera de nosotros ha visto una tiña antes. Y es aquí donde tenemos que destacar lo más obvio. Es una lesión que da comezón. Y no es una comezón la cual es como que te das unos golpecitos y te quita, sino que es una comezón persistente que más adelante puede incluso llegar la persona de tanto rascarse a hacer más profunda la lesión, o sobre todo también de poder rascarte y que se haga una lesión, una bacteria puede llegar a esa zona, lo cual complica todo lo demás. De aquí la importancia de recibir un tratamiento adecuado y no utilizar la misma pomada para hongos para todas las personas, porque hay de todo. Lo importante, es muy sencillo que se pueda llegar a contagiar. Incluso antes de que tú presentes la lesión ya puedes llegar a contagiarla. ¿Qué? Eso sería alrededor de 1 o 2 días antes. Pero la clínica es muy característica. Es una lesión roja, circular, bien delimitada, que incluso puede llegar a tener un pequeño arco que lo rodea, en donde la comezón es lo más importante. Hasta que esa lesión que era rosa se empieza a poner un poco pálida, se empieza a descamar y obviamente da más comezón. Este se puede contagiar de muchas maneras. De persona a persona a través del contacto con la piel, principalmente cuando hablamos de un entorno cálido y húmedo. También te puedes autocontagiar esa tiña de tu brazo a la pierna, de la pierna al cuero cabelludo, del cuero cabelludo a la ingle, y en algunos casos también puede deberse al contacto con animales. No, God, please, no, no. Pero ¿se puede pasar a través de objetos y o superficies? Sí. Este hongo también se puede transmitir a través del compartir peines, cepillos, toallas, ropa e incluso las colchonetas o las superficies que pueden ser acolchonadas. Esto va como pequeño punto y aparte, pero si tú llegas a ir a un lugar donde corten el cabello, una barbería o algo similar, es muy importante que por algo tienen que desinfectar los peines después de cada uso. También las tijeras, el tema de la navaja para rasurar es individual, no pueden utilizar la misma con cualquiera. Pero una de las más importantes también es la máquina. Las máquinas para las barberías o en todo caso para cortar el cabello es algo lo cual se tiene que desinfectar de manera muy constante, porque lamentablemente hay muchos casos de personas que se contagiaron la tiña en el cuero cabelludo por la misma barbería. Pero bueno, eso es nada para que lo sepas. Y en el caso del gimnasio hay muchas cosas que se comparten, desde las colchonetas, los propios bancos, las máquinas, las mancuernas. Todo ahí es compartido. Y en este caso es muy común que el hongo pueda vivir en las colchonetas, en los bancos. Es un lugar casi siempre húmedo por el sudor de las demás personas. Incluso puede ser que el gimnasio no tenga la correcta ventilación y muchas personas las utilizan durante el día. Así que sí, es algo muy común. Y quizá tú puedas llegar a decirme, oye, pero ¿qué tanto puede sobrevivir ese hongo fuera del cuerpo y todo lo demás? Pues sí dura bastante. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El hongo puede sobrevivir en la ropa, las toallas y las sábanas desde semanas hasta meses si no se lavan adecuadamente. En los cepillos y peines puede durar varias semanas y en las superficies húmedas como las duchas, los gimnasios y las albercas puede durar de días a semanas.
e incluso los pelos infectados de personas o animales pueden persistir meses en ellos. Así que sí, duran bastante. La verdad, las cosas como son. Algo bastante relevante respecto al tema de la tiña es que, bueno, tiña es el nombre genérico, por decirlo en algún sentido, ya que dependiendo de la parte del cuerpo que está afectada, la tiña va a cambiar de nombre y puede o no haber unas pequeñas diferencias. Cuando hablamos del cuerpo, se le conoce como tiña corporis, y que va a afectar la piel del cuerpo, mientras que la tiña del cuero cabelludo es la tinea capitis, que hasta se presenta literal en el cuero cabelludo y puede causar la caída del cabello. La tiña inguinal, la tinea cruris, localizada en la ingle y los muslos. La tiña de los pies, también conocida como el pie de atleta, va a afectar solo lo que es el pie, especialmente entre los dedos, mientras que la tiña de las uñas puede ser la tinea unguium o la famosa onicomicosis, que afecta a las uñas, tornándolas gruesas y quebradizas. Incluso el tiempo del cual va a aparecer la lesión va a depender de qué parte del cuerpo está siendo afectada. La tiña del cuero cabelludo suele aparecer entre el día 10 y 14 después del contacto. Incluso puede seguir siendo contagiosa durante 3 semanas aproximadamente, incluso bajo el tratamiento. Mientras que la tiña en el cuerpo suele aparecer de 4 a 10 días después del contacto y la mayoría de los casos leves se suelen remitir al cabo de 2 a 4 semanas. La tiña muy frecuentemente desaparece alrededor del mes cuando se utiliza cremas antimicóticas, pero si la infección es más grave o se afecta a las uñas o el cuero cabelludo, puede ser necesario alargar el tratamiento hasta por 3 meses. Pero vale mucho la pena destacar, no porque sea el mismo hongo va a decir que va a funcionar siempre lo mismo para las diferentes condiciones. ¡Demonios! Yo estoy muy seguro que conoces a alguien que ha batallado muchísimo con el tema del pie de atleta, porque bueno, es una de las infecciones de hongos que puede ser algo complicada de tratar si no se actúa de la manera correcta. ¿Por qué es importante el ir al médico para poder hablar de algo tan frecuente como puede ser una tiña? Porque lamentablemente o afortunadamente existen diferentes razones en dermatología para poder hablar si es un hongo o no. Estoy muy seguro que quizá llegaste a ver una manchita blanca y en automático pensaste que era un hongo, cuando no, puede ser una pitiriasis. Pero también podemos hablar de enfermedades más serias como la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra, en donde literal, si te das cuenta, son cosas las cuales se pueden llegar a parecer bastante. Lo primero siempre va a ser ir al médico, ya que en algunas ocasiones, con el simple hecho de ver la lesión, se puede dar el diagnóstico, pero lo más común es que se utilice una luz especial. Esta es la luz de Wood, una luz casi ultravioleta, la cual permite hacer la diferencia entre el hongo para que puedas dar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Ahora, yo de manera personal sí llegué a presentar tiña durante mi internado. ¡Qué horror! ¡Qué desagradable! Pero sé por qué fue, lamentablemente o afortunadamente supe por qué se causó, y eso es algo bastante importante. No por el hecho de que no vayas al gimnasio o que no estés tanto en contacto con superficies, no quiere decir que no puedas tener algún hongo como la tiña, pero sí hay cosas muy claras y errores que yo cometí durante mi internado, los cuales propiciaron el que yo pudiera tener la tiña. Quizá esto no le guste a muchas personas, pero debes evitar las prendas que sean muy apretadas. Al usar una ropa que sea más holgada para hacer actividad física, esto permite que la piel transpire de mejor manera y evita que la humedad se pueda llegar a acumular. Y obviamente se deben lavar una vez las uses. No se vale repetir la misma playera sudada toda la semana, porque ya conozco varios. ¡Ya me conoces, Mark! Este es uno de los trucos más importantes cuando hablamos de personas las cuales pueden estar demasiado tiempo en algún lugar. El error que yo cometí durante mi internado era que no me cambiaba las calcetas. ¿Qué? Y puedes decir, oye, ¿no te la cambiabas cuando? No, o sea, después de 24 horas de guardia, la recomendación sería que cada 12 horas te cambie las calcetas. Y pues yo no sabía. Y aunque pueda sonar algo lógico, yo sé que cualquiera puede utilizar la misma sudadera 2 días seguidos en el gimnasio, el mismo short, cosas similares. Pero la intención es eso, cambiar de ropa para que se pueda lavar y volverlo a utilizar. Y en todo caso, si eres una persona, como en el caso de personas del área de la salud, que están más de 24 horas de jornada de trabajo, cámbiate de calcetas cada 12 horas, pues para evitar que te llegues a pegar una tiña. Lo segundo es que siempre debes utilizar zapatos o sandalias. Siempre. A esto no me refiero que dentro de tu casa no puedas andar descalzo, sino que al contrario yo lo recomiendo, pero no cuando estemos en un lugar público, como puede ser un gimnasio, una alberca, alguna regadera. Ahí no te quites los zapatos o usa sandalias. Y yo sé que en muchos lugares como para hacer yoga, pilates y similares les pueden solicitar el quitarse los zapatos para hacer el ejercicio.
y no debería haber ningún problema siempre y cuando lleves tus propias calcetas, tu propio tapete e incluso se puede utilizar un cubre calzado desechable para poder ir a esas actividades y realizar tu ejercicio para regresar a casa. Y si vas a bañarte en algún gimnasio, en alguna alberca o algo similar, que no se te olviden las sandalias, porque recuerdo, es muy contagioso, así que sí, con una vez que te pares ya lo puedes hacer tú. El tercer paso siempre es desinfectar los objetos compartidos, principalmente hablando del gimnasio, las máquinas, porque más que una regla básica de higiene, es una cortesía. ¿Qué necesidad tiene la siguiente persona de usar el aparato el tener que aguantar tus sudores? Y lo más importante sería el lavar tus manos después de terminar el ejercicio y después ir a bañarte lo más pronto posible. Y sé que pueden sonar como las cosas más básicas del mundo, pero créeme, por algo la tiña es tan frecuente, por algo es tan común y son cositas las cuales, bueno, quizá por ser tan obvias, muchas veces las dejamos de lado hasta que de repente, ya tengo un hongo, ¿sabes? ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! Pero bueno, en este caso supongamos que por azares del destino ya tienes un hongo, ya tienes la tiña. ¿Cómo la vas a tratar? Y es que podemos encontrar demasiada publicidad de cremas para los hongos, en los cuales se habla del pie de atleta, de la tiña corporis y todo lo relacionado. Y no es que estén mal, pero depende de qué tiña es el tratamiento que se va a dar. ¿Y qué es lo que puede pasar si alguien utiliza una crema que no debe para esa tiña en particular? Pues va a llegar a complicarse. Y las complicaciones son todo menos bonitas. Cuando hablamos de la tiña corporal, hay 3 complicaciones que son importantes. La tiña incógnita, que ocurre cuando se usan corticosteroides sin antifúngicos, lo que puede alterar la apariencia de la lesión y causa una leve mejoría, pero va a empeorar la infección. Además de que si te sigues rascando vas a llegar a crear una sobreinfección bacteriana. Esto principalmente por el Staphylococcus, y también la extensión puede llegar a otras partes de tu cuerpo y a otras personas. Así que de verdad, si tienes un hongo, no te rasques. No, si ya sé que te da comezón, pero no te rasques. Cuando hablamos de la tiña del cuero cabelludo, hay 3 complicaciones importantes. El primero es el querión de Celso. Esa es una inflamación severa con abscesos que puede dejar cicatrices permanentes y alopecia definitiva. Y este fue el caso de la mujer del inicio del video. Afortunadamente, esta persona tomó acciones casi que inmediato después de que empezó a notar que se le caía el pelo, pero la complicación es eso, es un absceso, es una acumulación de pus, se puede sobreinfectar de bacterias, se puede poner muy feo y aparte estamos hablando de tu cabeza. Tú sabes lo cercano que está el cuero cabelludo del cerebro. La segunda complicación es la pérdida de cabello persistente, ya que se infectan los folículos capilares y la sobreinfección bacteriana. La tiña inguinal puede llegar a propagarse a los muslos, los glúteos y el abdomen. Además de que al poder expandirse a más lugares es mucho más frecuente que pueda haber una sobreinfección bacteriana por el rascado constante. Y también es muy frecuente que pueda volver a aparecer debido a la humedad y la fricción de la zona. Y cuando hablamos de las recomendaciones para evitar el hongo, sí hablamos de la ropa muy apretada. Esta está menos recomendada en lugares que hacen mucho calor, demasiada humedad y todo lo relacionado. Y bueno, si hablamos de la tiña de los pies o de las tiñas de las uñas, son complicaciones también muy similares, pero la que vale mucho la pena destacar es el tema de la onicomicosis, la tiña de las uñas, la cual si no se trata de la manera correcta te va a causar dolores al caminar, principalmente por el calzado. Y lo segundo, en el tema de las tiñas que están entre los dedos de los pies, van muy de la mano con ese proceso de que, bueno, va a ser molesto el caminar. Si te das cuenta, el tema de los hongos no es algo que se deba tomar tanto a la ligera. Estoy de acuerdo en que, bueno, es muy común, es muy frecuente, pero no por eso quiere decir que no tengas que acudir al médico una vez inicies con algún síntoma. Y de lo frecuente y común que es hablar de hongos, también tenemos que hablar de los místicos remedios mágicos ancestrales de la abuelita, que mira, solo no. Lo tengo. Y aquí podemos hablar de múltiples remedios, desde el vinagre de manzana, el bicarbonato, el ajo, que si le pones miel, que si lo sumerges en leche. Todas esas cosas, más allá de que no van a quitar el hongo porque no tienen el espectro suficiente para poder quitar el hongo, pueden llegar a irritar mucho más la lesión, haciendo que ese hongo se pueda esparcir a más partes de la piel o sobre todo que pueda llegar a sobreinfectarse. Y recuerdas que hace un momento también te decía, hay muchos medicamentos de venta libre para el control de los hongos y no es que estén mal, pero vamos a verlo. Los medicamentos más utilizados son el clordrimazol, miconazol y terbinafina para lesiones leves. Porque también te lo quiero decir, los ungüentos o pomadas están casi que diseñados para las lesiones que son en una etapa temprana de la enfermedad. Pero lamentablemente la gran mayoría de casos podemos ver que son pacientes los cuales ya tienen incluso el mes con esa lesión y siguen utilizando pomadas, en donde te digo, no. Y esto es porque si de 2 a 4 semanas no tenemos mejoría en los síntomas, sí va a ser muy importante el entrar a los medicamentos vía oral.
Ahora, hay un grupo de medicamentos conocido como los corticosteroides. Estos son antiinflamatorios y uno de los más famosos es la betametasona. Estos medicamentos no están recomendados para el tratamiento de los hongos, porque bueno, aunque son antiinflamatorios y te puedan ayudar a disminuir los síntomas, que ya no esté tan rojo, que no te dé tanta comezón, esto solo va a enmascarar la complejidad del asunto. En ningún momento van a eliminar los hongos y esto puede llevar a más consecuencias. Incluso los corticosteroides tienen que estar directamente supervisados por un médico, porque si no se trata de la manera correcta a través del uso de corticosteroides, vas a llegar a lo que es Cushing. Y bueno, de Cushing ya tenemos un video hablando aparte. Así que no, las complicaciones del uso de corticosteroides por largos periodos de tiempo y sin una supervisión adecuada no están recomendados. Ahora, puede haber casos muy específicos como el querión de Celso, el cual sí se puede ver beneficiado de la betametasona, pero si recuerdas que es el querión, pues estamos hablando de que ya es una inflamación muy fea del cuero cabelludo y todo lo relacionado. Así que sí, por algo tienes que ir al médico. Pero bueno, en resumen, ¿puedes llegar a tener una infección por hongos por ir al gimnasio? Sí. ¿Se puede tratar fácil una lesión con hongos? Sí, si la detectas a tiempo. Y si no la detectas a tiempo, sí puede haber complicaciones del tema. Y bueno, no quería darte ese miedo, pero ya te lo puse. ¡Te odio! Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, que te des cuenta que esto de los hongos y la tiña es tan frecuente y tan común que muchas veces pasamos desapercibidos lo que ya es obvio y también queremos resolverlo con cosas las cuales no están hechas para eliminar los hongos. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a una pequeña mancha que aparece en tu cuerpo, que te da comezón y que no se quita en 2 semanas, créeme, ya son cosas para ir a hablar con tu médico. Y ya, limpia los aparatos del gimnasio cuando termines de usarlos.